La competitividad es uno de los factores que permite a un país como el nuestro o cualquier otro país, adquirir prosperidad. Pero ¿cómo se compara nuestro país en competitividad con otros países del mundo? ¿Cómo nos estamos, qué tan eficientes estamos siendo en el manejo de nuestros recursos? Bueno, el Instituto Mexicano para la Competitividad tiene mediciones sobre este tema y de hecho acaba de dar a conocer el Índice de Competitividad Internacional 2019. Tenemos con nosotros a Manuel Molano, él es director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Gracias por estar con nosotros, Manuel. Encantado, Sergio. A ver, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Cómo nos fue en este examen? Bueno, mira, México ha perdido competitividad si tomamos un plazo largo, alrededor de 15 años, que son las mediciones que ha hecho INCO desde el inicio. Ciertamente pareciera que en la administración anterior nuestra competitividad se elevó ligeramente, pero no llegamos a alcanzar el nivel que teníamos cuando iniciamos nosotros la medición casi a inicios de siglo, con datos del 2001, 2003, ¿no? ¿En qué estamos fallando? ¿Qué estamos haciendo mal? Realmente la falla de México y de otros países de la región latinoamericana tiene que ver con Estado de Derecho. Yo creo que ahí es donde están nuestros retos más importantes. Y la marca de la región, cuando tú comparas los índices de desigualdad, el índice de Gini, pues es que la desigualdad latinoamericana es mucho mayor que la desigualdad que se ve en otras regiones del mundo. Sobre todo la desigualdad después de que el gobierno gastó. Una vez que el gobierno cobró impuestos, ejerció el gasto público, hizo transferencias, en América Latina y México no es la excepción, seguimos siendo países altamente desiguales. Porque vemos, me recuerdo que yo veía cifras antes de transferencias y México no estaba tan mal frente a los países desarrollados, pero la gran diferencia es cuando ya entra el gasto público en otros países sí reduce la desigualdad y en México no. Incluso he visto estudios que dicen que a veces ciertos tipos de gasto público en México incrementan la desigualdad. Es correcto. Y bueno, aquí tenemos que pensar en que no solamente son los impuestos, es la combinación de impuesto y gasto. Ujú. Muchas veces en México pensamos que no debemos tener una reforma fiscal que haga más énfasis en el IVA y en los impuestos al consumo, porque eso afectaría a los más pobres. Pero eso solamente ocurre si el gasto público no te ayuda a equilibrar esto. Y esto no solamente es un tema de justicia social. Cada vez más hay más evidencia de que una sociedad desigual tiene problemas para crecer por muchas razones, porque se concentran decisiones en pocos agentes económicos, porque no puedes hacer que la gran mayoría de la población sea partícipe del progreso, que contribuya y se beneficie del progreso. Ahora, hablaste primero de Estado de Derecho, después hablaste de desigualdad. Supongo que son dos factores diferentes. En el caso de Estado de Derecho, exactamente qué es lo que impide que desarrollemos una mayor competitividad. Mira, yo creo que las altas tasas de impunidad, yo creo que la prevalencia de delitos verdaderamente graves en donde el Estado está prácticamente ausente, el crecimiento de ciertos delitos contra las personas, contra su vida, contra su patrimonio, ¿Y sí incide esto en la competitividad de un país? Porque definitivamente, tiene Sergio. uno la impresión de que la competitividad es un fenómeno exclusivamente económico y estás hablando aquí de una problemática social. Sí, porque la gente cambia sus patrones de vida después de que es víctima de estos fenómenos y quizás cosas donde el Estado es negligente o donde el Estado no termina de actuar como justicia, educación, salud, seguridad pública. Ahí generamos una desigualdad mayor entre mexicanos. Buena parte de la razón de por qué los finlandeses o los noruegos o los suecos son más iguales es porque son sociedades inclusivas donde los niveles básicos de estas cosas están al acceso de todo el mundo. Ya las diferencias en el capital que heredaste y las diferencias en dónde te educaste y las experiencias de vida que has tenido, pues bueno, te generan cierta desigualdad de ingreso y de riqueza, pero al final son sociedades mucho más igualitarias en el sentido de Amartya Sen, ¿no? De dar oportunidades a
todos sus habitantes. Creo Es que desigualdad de México oportunidades más es que igualdad de resultados, exactamente, pero sí exactamente. inciden en igualdad de resultados. Al Sí. final hay una incidencia en igualdad de resultados. Es un debate que sigue en la palestra académica. Por un lado tienes a izquierdistas muy notorios como Piketty en Francia diciendo que la desigualdad es terrible. Por otro lado tienes a toda la escuela angloamericana diciendo pues necesitamos darle una mejor cara a la economía de mercado, necesitamos darle una mejor cara al capitalismo, esta es la manera de Angus Deaton, salir. el Premio Nobel de Economía, dice que se necesita cierta desigualdad, cierta, no mucha, pero se necesita cierta desigualdad para generar crecimiento. Yo creo que sí, parte del tema es, digamos, por ejemplo, tú y yo somos muy desiguales, tú eres un gigante intelectual y eso me ayuda a mí a Unos aspirar 70. me ayuda a mí a aspirar a tener el conocimiento enciclopédico que tú tienes sobre casi todo, ¿no? Y creo que esa desigualdad es muy sana. El problema está cuando te das cuenta que en el transcurso de 3 o 4 generaciones no vas a poder romper con ciertas desigualdades que tienen que ver con acceso a cosas que son muy básicas. Y ¿Cuáles son los países más competitivos del mundo? Ya mencionaste los escandinavos, pero ¿cuáles son en este estudio? en, Son, en- creo en que el, tengo entendido que son 43 países, ¿no? Nosotros analizamos 43 países, que es donde está el 90% del Producto Interno Bruto. Ujú. En la primera posición está Noruega, luego lo sigue Cada Suiza. vez que alguien me dice es que Suecia es un país socialista, los suecos me dicen, no, aquí los medios de producción son privados, respetamos la propiedad privada, la policía sirve para proteger la propiedad privada, y no hay nada socialista, tenemos impuestos altos y tenemos un sistema de redistribución, pero somos una sociedad capitalista. ¿Qué opinas? Es correcto, o sea, pensar que los países escandinavos son socialistas es un Es error, no entender qué es es el no socialismo. entender qué es el socialismo, exactamente. Y ahí creo que en el caso sueco, por ejemplo, pues ellos en algún momento durante el siglo XX tuvieron muchos problemas de criminalidad ligados a distintas mafias y distintos esquemas de crimen organizado que fueron resolviendo en el tiempo. Entonces, sí creo que esta separación medio ideática que hemos tratado de hacer de empresas y Estado, de participación privada y Estado, probablemente no sea tan útil. Creo que es importante que toda la sociedad contribuya a tener un Estado fuerte, un Estado que nos ayude a igualar condiciones mínimas entre todos los mexicanos, de manera que pues, el desenlace sea un poco mejor, ¿no? Manuel, vamos a ver hacia el futuro. ¿Qué le recomendarías a quienes diseñan las políticas públicas mexicanas para lograr una mayor competitividad? Mira, nosotros tenemos una medición que es dual. De un lado de la ecuación medimos básicamente dos cosas, inversión y talento, porque Ujú. realmente eso es lo que hace que las Talentos economías son las sean capacidades humanas, ¿no? Sí. exactamente, Ujú. ¿no? Mientras más gente joven tengas con mayores capacidades para resolver los problemas del mundo moderno, vas a ser más competitivo. Mientras mejores y mayores inversiones tengas por trabajador, por habitante ocupado, vas a poder mejorar el desempeño competitivo. Y esas dos variables requieren mucha confianza. México podríamos decir que se ha convertido en un imán para todas las inversiones malas del mundo, para el talento rentista, para el talento criminal. ¿Por qué? Porque nuestros niveles de impunidad son altos y eso ha expulsado a las inversiones lícitas, al talento lícito, al que quiere progresar a través de una profesión independiente o de las artes liberales. Creo que no estamos construyendo un buen país para ellos. Y hay toda una batería de elementos de política pública que básicamente lo que hacen es crear confianza para gente talentosa y gente con recursos que venga e invierta al país. No basta con que tengamos una gran gastronomía, no basta con que tengamos un estilo de vida muy agradable. Necesitamos dar confianza a esos dos elementos. Ahora, es cierto, y ahí tiene toda la razón el presidente López Obrador, que en las encuestas internacionales de felicidad o de bienestar autopercibido,
Nos va muy bien a los mexicanos, estamos muy por arriba de la posición que deberíamos tener por nuestro desarrollo humano o económico, ¿no es así? ¿A qué lo atribuyes? Es correcto, y yo creo que hemos sustituido muchas cosas que hace el Estado con la familia. Ujú. Y hemos sustituido muchas cosas que hace el Estado con un círculo de amigos, y entonces somos una sociedad con cierta cohesión, a pesar de tener un Estado disfuncional en muchos aspectos, ¿no? Sí creo que es importante que el Estado mexicano también coopere con otros estados del mundo para poder resolver las crisis que tiene. Yo creo que la crisis de crimen organizado en México es mucho más grave de lo que nos imaginamos, es mucho más fuerte en términos del reto que pone a las capacidades del Estado. Y hay una serie de organismos internacionales, hay una serie de países con los que comerciamos, con los que hacemos muchas cosas que nos pueden ayudar a resolver estos problemas. Quizás tenemos que quitarnos ciertas telarañas de la cabeza en términos de qué entendemos por soberanía, qué entendemos por nacionalismo, qué entendemos por protección del México que queremos, y que podamos colaborar más con el resto del mundo. Manuel, ¿cómo se miden en esta tabla los países de Asia, países del Asia-Pacífico, como Singapur, como Hong Kong o como China? China sale muy bien en la parte económica, y de hecho, pues ahí cuando contrastas México y China te das cuenta que pues China en el subíndice de economía es el número 1 y México está de media tabla para abajo, ¿no? En los 30 y tantos. Y el caso chino es paradigmático porque no puedes hablar de que sea una economía libre o una economía de mercado, es una economía de mercado estatizado y donde el Estado tiene un control muy fuerte. Pero por otro lado, a China le va mal en otras cosas, especialmente en toda la parte de libertades. Yo creo que las sociedades que no construyen su camino hacia el bienestar involucrando a la mayoría de su población empiezan a tener problemas en el tiempo. Y yo creo que ese va a ser el caso con la economía china. Es un momento difícil para las democracias liberales, es un momento difícil para las economías de mercado. Sin embargo, es la única forma probada que hemos encontrado de generar bienestar para la mayoría de la población de un país. En el caso chino, lo que tiene es una división entre dos países, uno que vive en el medioevo y el otro que vive en una economía muy moderna, ¿no? Manuel Molano, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, del IMCO, muchas gracias por esta conversación. Encantado, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.